Bueno, les cuento, vieron que yo di una clase de cáncer de mama hace muy poquito, hará 3 semanas, un mes. Esto es pura y exclusivamente lo que dicen las clases del curso de onco, así que hay muy poco que se repite de lo que dije antes. Esto es como que se basa un poco más en lo que es el tratamiento sistémico, la radioterapia y la quimio, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. O sea, si hay algo, por así decirlo, más básico que no se entienda. Igual está fácil. Bueno, como introducción, el cáncer de mama es el tumor más frecuente y la principal causa de mortalidad por tumores en mujeres. En Argentina va a significar el 32% de los tumores, ¿sí?, en las mujeres. Es menos frecuente en los hombres. Esto sí lo agregué de mi clase porque no decía nada y me parecía que como entrar directamente en el tratamiento sin hablar un poco de factores de riesgo no tenía sentido. Eh, la edad es importante, que en las pacientes jóvenes los tumores siempre son malignos, o sea, muy malignos, y tienden a estar asociados a patología genética. Entonces hay que buscar bien en la familia y demás, a ver si no hay alguna otra paciente de primer grado o de familiar de segundo grado de esa paciente con cáncer de mama ovario, con un Lynch, como para estudiarlas, ¿sí? La menarca temprana aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los anticonceptivos, los estudios no son concluyentes. La terapia de reemplazo hormonal en realidad tampoco. Se dice que si se extiende más de 5 años empieza a aumentar el riesgo de desarrollar el cáncer, y que cuando ya pasaste 15 años de terapia de reemplazo hormonal, cosa que es raro, pero bueno, pasa, ahí aumenta hasta un 30% el riesgo. Con respecto a la paridad se dice es protectora para el cáncer de mama, tampoco está demostrado, lo mismo que el primer embarazo a edades tempranas. Dar de mamar, ¿sí? Es como que todo esto se tiene siempre, como que uno siempre piensa que en realidad son factores que están establecidos como o factores protectores o factores de riesgo, y en realidad no, en realidad todavía no están demostrados, ¿sí? La lactancia tampoco. Tampoco los fármacos para la reproducción asistida, como tampoco en el ovario, ¿sí? O sea, uno siempre que una mujer hace tratamientos hormonales para reproducción asistida, asocia el cáncer de ovario con eso, y en realidad tampoco está demostrado. Y obvio la historia familiar, ¿sí? El 5 al 10% de las mujeres que tienen cáncer de mama van a tener una madre o una hermana con cáncer de mama, ¿sí? O con antecedente de cáncer de mama. La obesidad se asocia con el cáncer de mama, el tabaquismo lo mismo el etilismo, y el ejercicio es factor protector. Así que Agus, estás reprotegida. Con respecto al screening, vamos a hablar un poquitito de esto, que en realidad no lo charlamos en la otra clase, pero bueno, sabemos que para hacer el screening, o mejor dicho, que el screening es el estudio en individuos asintomáticos para encontrar la enfermedad en una fase preclínica, ¿sí?, y disminuir la mortalidad de ese paciente. De hecho, se va a realizar, o estas pruebas se realizan solo si la enfermedad es una enfermedad prevalente, si tiene una fase preclínica donde podamos diagnosticarla, ¿sí?, y una fase clínica, y intervenir en la fase preclínica, como dijimos antes, disminuye la mortalidad, ¿sí? El screening del cáncer de mama se tiene que hacer siempre con examen físico, mamografía, y eventualmente se asocia con rezo, eco o tomosíntesis. Ahora vamos a ver cuánto aumenta la especificidad del estudio, o sea, de la mamo, haciéndola en conjunto con la eco, rezo o con una tomosíntesis, o sea, asociada a eso, ¿sí? Y en qué casos vamos a elegir hacer cada uno. Esto también lo repetí como para refrescarles, más que nada a los chicos, al hacer uno, que después van a empezar a hacer el consultorio y por ahí ya les empiezan a pedir que miren ustedes las mamografías. Eh, Hay dos incidencias en la mamo que son las que se hacen siempre, que es la medio lateral oblicua, que les va a permitir ver, como en la figura de abajo, ver los cuadrantes superiores e inferiores, ¿sí? Nosotros decimos que para que la mamografía, como cuando uno dice en la placa de tórax que tiene que estar completa, o en la mamografía es lo mismo, se tiene que ver por lo menos el 30% del músculo pectoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la axila, básicamente.
Y en la incidencia cráneo-caudal, lo que vemos son los cuadrantes laterales y mediales, ¿sí? Entonces, con estas dos incidencias nosotros podemos ubicar las lesiones, que acordémonos que lo más frecuente es que estén en el cuadrante superior y externo. La técnica de Eklund es para ver o hacer mamografías en pacientes con prótesis. Recuerden que se toma la glándula mamaria, ¿sí? Se lleva la prótesis hacia atrás, se comprime la glándula, ¿sí? Y eso nos permite verla un poco mejor, ¿sí? Como les dije, siempre es importante que nosotros comparemos esas dos incidencias básicas. ¿Por qué? Porque en determinados casos nosotros vemos una imagen en una incidencia y, por ejemplo, en la lateral oblicua, y después no la vemos en la otra. Entonces, por lo general ahí tenemos que recurrir a otras incidencias de la misma mamografía o inclusive a otros estudios para poder determinar qué es esa imagen que vemos, ¿sí? Recuerden que la compresión focalizada se suele utilizar cuando nosotros vemos una imagen nodular, que no nos queda claro si es un tejido mamario o no, ¿sí? O nodular, o si es tejido mamario, que justamente lo que hacemos al comprimirlo es disgregar el tejido, y si es un nódulo bien establecido, el nódulo va a seguir viéndose, ¿sí? Si es tejido mamario porque tiene una mama densa, entonces ahí con la compresión va a dejar de verse. Y la magnificación es útil para evaluar microcalcificaciones. Recuerden que siempre que las calcificaciones sean lineales, pequeñas, si estén agrupadas, es más riesgoso. Y la eco la vamos a usar para punción en determinadas imágenes. La tomosíntesis no es un estudio que nosotros veamos mucho, pero en realidad son cortes mamográficos seriados, o sea que uno no tiene solo una imagen de esa mama, sino que se corta como si fuese una tomografía en múltiples cortes, ¿sí? En realidad es bastante más específico para detectar carcinomas que la mamo, pero es muchísimo más costoso, entonces se evalúa riesgo-beneficio y se elige siempre la mamografía por sobre la tomosíntesis. Con respecto a la mamografía versus hacer mamografía y eco de rutina, o sea, para hacer el screening de la mama, la mamografía sola, cuando se hace en una mama muy densa, tiene una sensibilidad del 50%, pero si se la asocia a eco aumenta el 78%. El problema es que la ecografía tiene poca especificidad, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendemos a punzar o a estudiar más cantidad de lesiones benignas, ¿sí? Entonces te va a aumentar un montón los falsos positivos. Ahora, ¿para qué sí se usa o se debería utilizar? Para pacientes con mamas muy densas. O sea, hacemos una mamografía, vemos una mama muy densa, le deberíamos pedir la ecografía también, ¿sí? Pero no de rutina mamo y eco a todo el mundo. Bueno, con respecto a la resonancia, se suele utilizar asociada a la mamografía solo si tenemos una paciente que es de alto riesgo. Nosotros ya habíamos dicho que era útil para detectar carcinomas bilaterales, ¿sí? Más que nada en los carcinomas lobulillales in situ que tienen una bilateralidad como del 50% o más, ¿sí? O para evaluar prótesis mamarias, o para evaluar cáncer de mama en una paciente con prótesis mamarias, o la respuesta a la neoadyuvancia, ¿sí? Para eso es recontra importante la reso. Y ahí abajo yo les puse la sensibilidad y la especificidad de cada una, y ven que en realidad la especificidad de la mamo sigue siendo más alta, ¿sí? Por ende es el estudio de elección. Bueno, como conclusión lo que les dije recién, que la mamo es el único método que detectando en realidad los carcinomas ayuda a disminuir la mortalidad, se tiene que hacer de forma anual y luego de los 40 años. Antes el punto de corte era a los 50, en realidad ahora se dice que una mujer debería tener a los 35 años una mamografía de base, si está todo normal, ¿sí? Podría repetirla después a partir de los 40, o sea, no anual desde los 35 a los 40, sino con una de base a los 35. Y como dijimos, la principal limitación es la mama densa, y esto lo podemos resolver asociándola a eco, resonancia, tomosíntesis, y eso va a depender de la paciente y de los antecedentes que tenga. Vamos a hablar del tratamiento conservador de la mama, que ya habíamos charlado un poco en las otras clases, pero nos vamos a meter un poco más. Con respecto a lo importante es que tengamos en cuenta que se va a basar en la resección de todo el tumor,
respetando la mayor cantidad de glándula mamaria que podamos, tratando de lograr un buen resultado estético, evaluando y tratando la axila, y siempre con radioterapia al remanente mamario, ¿sí? Se va a utilizar en los estadios 1 y 2. Lo importante que es que en realidad en estos estadios, ahora les digo bien o más o menos qué son estadios 1 y 2, vamos a obtener los mismos resultados oncológicos que cuando nosotros realizamos una mastectomía. O sea, a esa paciente haciéndole una tumorectomía o una cuadrantectomía, ¿sí? Con radioterapia del lecho, el resultado oncológico sería el mismo que si le hacemos la mastectomía, ¿sí? El estadio 1 y 2 en realidad son tumores relativamente tempranos. Acuérdense que el T1 es un tumor hasta 2 centímetros. El T2 de 2 a 5, T3 más de 5, y el T4 es cuando ya tenés afectada la pared del tórax, ¿sí? Los estadios 1 y 2 en realidad incluyen los T1, T2 y T3 hasta N1, ¿sí? Después ya cuando tenés N2, N1 es cuando tenés una adenopatía axilar que es móvil, ¿sí? Y N2 es cuando es fija. Antes en el TNM, las adenopatías supra infraclaviculares se clasificaban en realidad como N3, hoy en día siguen siendo N3, pero se consideran metástasis, por ende ahora son T4, ¿sí? O sea, un estadio 4, perdón, ¿sí? Lo mismo que si tuvieses metástasis. Perdón si los mareé un poco, pero como para que entiendan, los estadios 1 y 2 son estadios tempranos, o sea, tumores menores de 5 centímetros y como máximo con N1, ¿sí? Con respecto a la cuadrantectomía, lo importante son las incisiones que hacemos. La incisión tiene que ser arciforme radiada y tiene que estar cercana a la lesión siempre, ¿sí? ¿Qué es importante de estas incisiones? En lo posible, no hacerlas periareolares, ¿sí? Si lo podemos evitar, porque si bien el resultado estético es mejor, si por algún motivo después tenemos que hacer una mastectomía, la irrigación del pezón, ¿sí? Se puede ver alterada, modificada, ¿sí? Y los que subieron a operar con las patólogas mamarias saben que la pieza siempre la tienen que reparar, ¿sí? Acá, ahora no me acuerdo bien, no sé si el que esté más ahí por ahí, Aus, que se acuerda más, se acuerda cómo repararlas, que no viene al caso, pero siempre se reparan de la misma manera en cada hospital, ¿sí? Como para que no haya Usan la errores. sigla, o por lo menos Crespo está usando la sigla más. La Ah, M, bueno, antes no. ¿eh? Antes no, antes era hilo corto, creo que era, no me acuerdo, externo o O sea, anterior, hilo largo superior. al hacer más va de más chico a más grande. Entonces la M es medial el más chico, la A anterior sería el mediano y la A y la S el superior es el más largo. Hace eso Ah, bueno, para acordarse. Y Sancho es se lo mismo de entonces. los 6. Está bueno. Bueno, pero eso es importantísimo y siempre tiene que estar reparada de la misma manera, o sea, todas las piezas. Con respecto a los márgenes, este es un estudio que mostraron, que hicieron, esto es del Hospital Británico, con respecto a los márgenes que deberíamos tener en el contexto de la resección tumoral, ¿sí? Y en realidad se llegó a la conclusión que el margen adecuado, ¿sí? Sería el que está entre 5 y 9 milímetros, o sea, casi un centímetro, ¿sí? Ese sería el margen de resección adecuado, porque disminuiría, ¿ves?, las recidivas. Bueno, con respecto al tratamiento de la mama conservador, no podemos dejar de hablar de la linfadenectomía axilar, ¿sí? ¿Para qué nos serviría? Para hacer un adecuado control local, para hacer una buena estadificación y para elegir el tratamiento adyuvante de la paciente. Sin embargo, hacer un vaciamiento axilar se vio que no tiene impacto en la sobrevida, ¿sí? De hecho, ahora vamos a ver, antes en realidad se les vaciaba la axila a todas las mujeres. Después se vio que en realidad que los efectos adversos, el linfedema, las infecciones que hacían, eran, o les daban mayor morbilidad que en realidad que la sobrevida que les daban, no les da aumento en la sobrevida. Entonces hay determinados casos muy específicos en donde se hace el vaciamiento axilar. Nosotros ahí en el sanatorio creo que todavía no lo implementaron, o sea, ganglio centinela positivo se vacía la axila, pero ya no es tan así.
Bueno, el ganglio centinela, recuerden que se va a mapear o con colorantes o con radiofármacos o ambos, ¿sí? Eso le da la mayor tasa de hallazgos. Si estuvieron con Sanchotena, van a ver que ella los manda a marcar a los pacientes para buscar el ganglio centinela y que después les coloca, ¿sí? Azul patente o azul de metileno. Eso se hace una inyección subdérmica, bien periareolar. Se tiene que masajear la mama por unos 5 minutos. ¿Sí? Y bueno, nada, con la marcación y la colocación del colorante aumenta muchísimo la tasa de hallazgos, ¿sí? Como generalidades, como para entender lo que sigue, las micrometástasis son aquellas que son menores de 2 centímetros, de 0,2 centímetros, y las macrometástasis las que son mayores a 0,2 centímetros, ¿sí? Así es como se empieza a estudiar qué es lo que se debería hacer con la linfadenectomía axilar. Este es un estudio, un protocolo Z11 se llama, que se hizo hace varios años, en el 2011 justamente, en donde se tomaron pacientes con cánceres de mama T1 o T2, recuerden, cáncer de mama temprano, menos de 5 centímetros. Eh, Se les hizo una cirugía conservadora, ¿sí? Ahora les quiero decir una cosa, esperen, antes de olvidarme, que con respecto a la cirugía conservadora, ustedes tienen que tener en cuenta si la pueden realizar. O sea, no solamente el estadio tumoral, sino también que es recontra importante en la relación con el volumen de mama. Porque si vos tenés una mama pequeña, pero tenés un tumor de 5 centímetros, por más que sea un T2, no le vas a poder hacer la cirugía conservadora, ¿sí? Entonces ahí por ahí tenés que ir a otro tipo de cirugías, ¿sí? Que son cosméticamente adecuadas, como la mastectomía con conservación de la piel o con conservación del CAP, ¿sí? Pero no una cuadrantectomía o una tumorectomía, ¿sí? Eso es como para que le quede claro a los más chiquitos. Bueno, entonces, volvemos. En este diseño se tomaron pacientes con CA de mama T1, T2, se les hizo una cirugía conservadora, se biopsió el ganglio centinela y aquellos que tuvieron en la cirugía un ganglio centinela positivo se randomizaron en dos grupos. Un grupo se le hizo la linfadenectomía axilar y al otro no se le hizo ninguna otra cirugía. Por supuesto, pues tuvieron el tratamiento sistémico, ¿no? O sea, la radioterapia en la mama y la quimioterapia ayudante producto de ese ganglio centinela positivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se vio? Que a los 6 años de seguimiento la sobrevida y el tiempo libre de enfermedad era similar en ambos grupos. O sea que hacerle el vaciamiento axilar o no fue igual. Después hay otras guías un poco más nuevas del 2016 que dicen más o menos lo mismo, que no se debe recomendar el vaciamiento axilar en el CA de mama, y le agregan si tienen uno o dos ganglios centinela positivos, ¿sí? En pacientes siempre que se sometan a cirugía conservadora. Esto es un problema en realidad, ¿por qué? Porque nosotros mandamos el ganglio centinela a congelación, en nuestro caso digo, y en el contexto de que es positivo, nosotros directamente hacemos el vaciamiento axilar. Si nosotros siguiéramos este protocolo, uno debería sacar el primer ganglio, o sea, el ganglio centinela, u otro más en lo posible, mandarlos a estudiar por diferido, y si dan positivos dos o más ganglios, en ese contexto deberíamos vaciar la axila, o sea que deberíamos volver a operar a la paciente, ¿sí? O sea, no sería en el mismo acto quirúrgico. Eh, bueno, y después las últimas guías dicen lo mismo, que el paciente tenga o no macrometástasis, si tiene uno o dos ganglios centinelas negativos, no le vamos a hacer la linfadenectomía axilar. O sea que solo con el tratamiento quimioterápico sería suficiente. Ahora, ¿cuándo sí la vamos a realizar? Esto me parece importante. Cuando nosotros vemos que tiene la axila comprometida, o sea, cuando ya tiene un N1 o un N2, ¿sí? Cuando tiene más de 2 ganglios comprometidos y tumores en estadio 3, justamente porque son N2, ¿sí? O sea, tienen ganglios axilares fijos, no móviles. Bueno, con respecto a la radioterapia, ¿sí? Recordemos que siempre que hacemos un tratamiento conservador en la mama, la radioterapia es necesaria, ¿sí? Siempre que queda glándula mamaria, se hace radioterapia. Ahora, hay determinados casos en donde uno hace una mastectomía, inclusive una mastectomía con conservación de la piel, e igualmente realiza radioterapia, así que por lo general son tumores de alto grado histológico, en pacientes jóvenes, que estaban muy avanzados, ¿sí?
pero a grandes rasgos, como para que quede cirugía conservadora, se hace la radioterapia, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que les dije, ¿sí? Y en pacientes, esperen que esto no se los dije, que en pacientes que van a requerir tratamiento paliativo a veces también se hace. Y en pacientes que son en realidad estadio 3, ¿sí? O sea, pacientes que de una no se operan o no se les hace cirugía conservadora y deberían ir a mastectomía, a veces uno prueba haciéndole neoadyuvancia al paciente, evalúa el tamaño tumoral después con resonancia nuevamente. Si el paciente tuvo un resultado del 100%, tanto clínico como imaginológicamente, uno lo opera, pero en pacientes que no tuvieron resultado con la neo, uno podría hacer la radioterapia y después plantear la cirugía, ¿sí? Así que también para eso se utilizaría. Bueno, esto es en realidad como dos grandes grupos de radioterapia, la radioterapia externa, que es la que conocemos todos, y la radioterapia invasiva, que es la intersticial, en donde se le colocan semillas, ¿sí? Es una braquiterapia básicamente. Se va a realizar sobre todo el volumen mamario, y esto es importante, se realiza un boost en la cicatriz de la mastectomía. El boost es que se le da mayor cantidad o mayor intensidad de rayos en la cicatriz de la mastectomía o en la cicatriz quirúrgica, ¿sí? No necesariamente de la mastectomía, porque podemos haber hecho una cuadrantectomía, ¿sí? Se vio que ese boost disminuye la recidiva local, pero no cambia la sobrevida. Pero bueno, disminuye la recidiva local, que no es menos importante. Las pacientes que tengan mamas péndulas se van a beneficiar cuando se les realiza la radioterapia con la colocación prona, o sea, la posición prona. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a lograr irradiar menor cantidad de pulmón, ¿sí? Hay un tipo de radioterapia que son las 3D o las IMRT, que en realidad son, a ver, es esto, ¿sí? Es un programa que lo que permite es seleccionar las zonas en donde queremos lograr mayor irradiación, ¿sí? Y menor irradiación en el resto. Entonces, a través de esto nosotros logramos irradiar muchísimo la mama y darle menos cantidad de intensidad de rayos al pulmón, a la pared torácica, ¿sí? Y a los órganos del mediastino. ¿Ven? Así es como se hace el programa, así es como se selecciona la zona a la que le vas a irradiar más. Se está probando y se usa mucho ahora el tratamiento que se llama de hipofraccionamiento. Ustedes, si vieron en consultorio las pacientes con cáncer de mama que se están haciendo radioterapia, son pacientes que ya hacen la radioterapia meses y que tienen que ir todos los días al hospital a hacerse la radioterapia. Este tratamiento de hipofraccionamiento lo que busca es mejorar la calidad de vida de la mujer, de forma tal que ésta no tenga que ir todos los días a hacer un tratamiento radioterápico tan largo, ¿sí? Sino que se fraccionan los días en los que va la paciente. Por ahí va 2 veces por semana o 3 veces por semana en vez de ir todos los días, ¿sí? Y se le da durante esa sesión más cantidad de dosis de rayos que si fuese todos los días, ¿sí? Esto se vio que no cambia la recidiva local, no cambia la toxicidad y sin embargo mejora un montón la calidad de vida de la paciente. Sin embargo, tiene indicaciones estrictas que son pacientes que tienen cirugía conservadora, siempre que sean mayores de 50 años, T1 y T2, porque si no, no le haríamos una cirugía conservadora, y con axila negativa. La braquiterapia es lo que yo les decía, sí, es la colocación de semillas en la mama, y la radioterapia externa es la que todos conocemos. Se vio que no hubo diferencias en la recidiva local y en la sobrevida, pero que la braqui en realidad tiene un detrimento en lo que sería la cosmética de la mama de la mujer, importantísimo porque se genera retracciones, la inflamación que genera de la mama es mucho mayor también. Con respecto a las pacientes con mastectomía, ¿sí? Y ganglios linfáticos positivos, se vio que la aplicación de radioterapia aumenta la sobrevida, ¿sí? Disminuye la recidiva local y disminuye la mortalidad siempre que lo asociemos a radioterapia sistémica, ¿sí? Esto no pasa en pacientes que tienen axila negativa, ¿sí? O sea que sería adecuado en pacientes a los que se someten a mastectomía, ¿sí? Realizarles radioterapia en el contexto de una axila positiva.
En pacientes con enfermedad localizada, perdón, las terapias sistémicas es la quimioterapia, Maca, ¿te puedo hacer ¿sí? una pregunta? En una Sí, paciente que le haces una mastectomía con axila positiva, la que hablaste recién, ¿la radioterapia es a la axila o a la axila y la mama? no, es a la mama y a la axila, a los dos. O sea, listo. Ya, Se irradian los dos. listo, gracias. A todo esto, o sea, la mama, a todo el volumen mamario, digamos. En realidad, a la cicatriz de la No, mastectomía, porque está operada, claro. A al la lecho, cicatriz. exacto. Pero si tiene una mastectomía, o sea, si le sacaste toda la mama, igualmente lo radiás. Sí, porque disminuye la recidiva local. ¿Nunca viste en el consultorio que las pacientes que tienen mastectomía y recidivan en la cicatriz? Ah, mira. Yo vi varias, ponele. Pensá que vos cuando le haces la mastectomía, igualmente, que después lo vamos a ver con la mastectomía de conservación de la piel, por más que le hagas la mastectomía, glándula queda siempre. Ah, bien, genial. De hecho, por eso cuando vos haces las mastectomías profilácticas, disminuís en las BRCA positivas, disminuís el riesgo de cáncer de mama, pero no lo llevas a cero, ¿sí? Entonces la posibilidad, por más que le hayas hecho la mastectomía, de que recidiva existe siempre. Genial. Bueno, con respecto a las terapias sistémicas, o sea, la quimioterapia, el objetivo en pacientes con enfermedad localizada, o sea, tumores tempranos T1, T2, es disminuir las recidivas a distancia, disminuir la sobrevida libre de enfermedad y aumentar la sobrevida global. Objetivos que cambian en pacientes con enfermedad avanzada, ¿sí? En donde lo que se busca es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Paliar los síntomas y mejorar la sobrevida. ¿Qué es importante con respecto a la terapia sistémica? Que en realidad no solo es la quimioterapia, sino es la terapia hormonal, ¿sí? Que uno tiene como en la cabeza solo el tamoxifeno, pero hay un montón de drogas que se utilizan y hay también inmunomoduladores, ahora los vamos a ir viendo. Así que identificar los blancos moleculares de ese tumor nos va a permitir no solo predecir el pronóstico de la paciente, sino determinar si esa paciente va a necesitar hormonoterapia o inmunoterapia y establecer o hacer el tratamiento de esa paciente a medida. Nosotros no nos encargamos de esto, eso se encarga el oncólogo, pero bueno, hay que saberlo igual, ¿sí? Así que bueno, el tratamiento se tiene que sí o sí personalizar en base a los subtipos histológicos. Esto se los puse un poco como para recordar de la clase que había dado antes, porque en realidad se metían directamente en el tema del tratamiento. Yo no sé si ustedes se acordaban, pero a grandes rasgos nosotros dividimos los tumores en luminales, en HER2 negativos y en triple negativos, ¿sí? Los luminales son los más frecuentes y se dividen en luminales A y B. Los dos tienen receptores hormonales positivos y HER2 negativos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El Ki67, que yo acá está mal, lo dejé en 20%, pero en realidad ahora el valor de corte es 14%, ¿sí? Del Ki67, que en realidad, ¿de qué te habla? De mayor riesgo de recurrencia, ¿sí? Después tenemos el subtipo HER2, que es un subtipo que es común en premenopáusicas, tiene receptores hormonales negativos, son de alto grado histológico, pero con buena respuesta a quimio, ¿sí? Suelen tener recaídas tempranas y estos son los que mejor responden a los inmunomoduladores, y al trastuzumab, el lapatinib, el pertuzumab. Y los triple negativos son negativos para receptores hormonales y negativos para HER2, ¿sí? Son los que tienen mayor respuesta a la quimio, pero sin embargo su pronóstico es pobre porque suelen ser tumores poco diferenciados de alto grado nuclear, ¿sí? Y suelen estar asociados frecuentemente a las mutaciones BRCA1. Y justamente se diagnostican en pacientes más jóvenes, por eso el peor pronóstico en estas pacientes. Estos tumores triple negativo están muy asociados a la obesidad, son frecuentes en mujeres latinas, en afroamericanas, jóvenes, como les dije, suelen tener rápida progresión, alta tasa de metástasis, más que nada cerebrales. Hay escasa relación siempre entre el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar. El pico de recurrencia suele ser a los 2 o 3 años de la cirugía, es muy corto, y no están determinados blancos terapéuticos específicos como sí pasa con el luminal A, que nosotros sabemos que va a tener receptores estrogénicos y progesterónicos positivos, entonces vamos a actuar sobre esos receptores, ¿sí? Hay un concepto erróneo, siempre, que incluso yo lo tenía, y usaba en realidad el nombre triple negativo y basal-like como sinónimos,
y es importante que tengan claro que no son sinónimos. Dentro de los tumores triple negativos hay un montón de subtipos histológicos y el basal-like es un tipo de triple negativo, ¿sí? Que tiene muy buena respuesta a la quimio, pero un pronóstico recontra pobre. Hay otro subtipo que me pareció importante decir, que es el Claudin-Low, que es, en realidad las proteínas claudinas son las que están ausentes en este tipo de tumor, y son, dentro de los tumores de mama, los tumores más indiferenciados y con el peor pronóstico, ¿sí? O sea, ya de por sí los triple negativos son los de peor pronóstico, dentro de los triple negativos el Claudin-Low es el de peor, es el de peor pronóstico. Con respecto entonces a los estrógenos dentro de la terapia sistémica, recordemos que juegan un rol recontra importante en aquellos tumores que expresan receptores estrogénicos y de progesterona positivos, o sea, los luminales A y B. Se usa para estos pacientes el tamoxifeno, ¿sí? Que actúa a nivel de la mama como antagonista estrogénico. Bien, y tiene obvio efectos colaterales, más que nada a nivel del endometrio, en posmenopáusica genera un engrosamiento endometrial, por eso es importante en pacientes que estén en tratamiento con tamoxifeno hacer ecografías transvaginales periódicas. La verdad es que no recuerdo cada cuánto se hacen, pero se hacen periódicas, y a veces tratamientos más invasivos, ¿sí? Y bueno, hay datuforadas de calor, como si fuese una terapia de reemplazo hormonal, hay más riesgo de TBP y de TEP. Bien, en pacientes que son premenopáusicas, la asociación de tamoxifeno con la ablación ovárica, ¿esto qué es? No es la oferectomía, básicamente. Es que se le dan drogas que son análogos de la LH o de la RH, ¿sí? Asociadas al tamoxifeno. Se vio que de esa manera nosotros aumentamos la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global con aumento en la morbilidad, porque justamente el tamoxifeno aumenta la morbilidad muchísimo. Y en pacientes posmenopáusicas, los que son útiles son los inhibidores de la aromatasa. Este lo habrán escuchado, que es el anastrozol, ¿sí? En realidad, el anastrozol solo prolonga la vida o la sobrevida en relación con el tamoxifeno. Se van a indicar separados, se suelen indicar 2 años de tamoxifeno y luego 3 años con el anastrozol. Bueno, con respecto a la quimio, las drogas que más se utilizan son las antraciclinas, porque son las que más disminuyen el riesgo de recurrencia y las que disminuyen la mortalidad por cáncer de mama. Hace poco se incorporaron a las antraciclinas los taxanos, más que nada el paclitaxel, ¿sí? O el docetaxel. El paclitaxel se utiliza de forma semanal, el docetaxel se utiliza cada 21 días y se asocian a las antraciclinas. Y se mostró aún mejor beneficio que con las antraciclinas solas, ¿sí? Así que hoy en día la administración de taxanos y antraciclinas va a ser la base del tratamiento quimioterápico, en realidad en la mayoría de los tumores, ¿sí? Particularmente en los triple negativos. ¿Por qué? Porque justamente son los que mejor responden a la quimio. Y en estos tumores le vas a hacer la quimio independientemente del estado ganglionar, o sea, paciente que tenga axila negativa pero con un tumor triple negativo, igualmente va a ser, ¿sí? Quimioterapia con taxanos y antraciclinas, ¿sí? Cuando tenemos metástasis, la quimio se va a utilizar cuando los receptores hormonales sean negativos y en pacientes que tengan enfermedad muy avanzada, justamente para lo que dijimos antes, para aumentar o prolongar la sobrevida, para disminuir los síntomas, ¿sí? Tratamiento paliativo, básicamente. Con respecto al trastuzumab, que lo nombramos antes, es un anticuerpo monoclonal y es ampliamente utilizado en tumores HER2, ¿sí? Así como el tamoxifeno se utiliza en los luminales A o B, el trastuzumab se utiliza en los HER2 positivos, ¿sí? Es su blanco terapéutico. En ellos prolonga la sobrevida, reduce las tasas de recaída, ¿sí? Y prolonga la sobrevida también en la enfermedad avanzada, ¿sí? Eso es importante. O sea que pacientes que igualmente tengan enfermedad metastásica avanzada, por lo general el trastuzumab se utiliza igual. El lapatinib es otra droga anti-HER2 que está siendo estudiada, pero en asociación con el trastuzumab, o sea, no como monoterapia.
y se espera que en combinación, o sea, trastuzumab lapatinib, aumente al doble la sobrevida en tumores avanzados HER2. Esto es importante porque en realidad el trastuzumab a veces genera resistencia. Entonces, lo están estudiando justamente para, nada, si hay resistencia, abolirla un poco, asociada al lapatinib. Bueno, con respecto al tratamiento conservador de la mama, nosotros en realidad básicamente lo hacemos por una cuestión cosmética, ¿sí? Y de la mujer, ¿sí? Porque en realidad dijimos, el tratamiento con la mastectomía o en la cirugía conservadora sería exactamente igual en cuanto al resultado oncológico. Sin embargo, las complicaciones en cuanto a lo cosmético, la escápula alada cuando se hace un vaciamiento axilar, el linfedema en el vaciamiento axilar. No es necesario que sea un vaciamiento axilar completo para que haya linfedema, si puede haber igual, aumenta el grado, pero nada más. O las tromboflebitis superficiales, son todas complicaciones del tratamiento conservador de la mama. ¿Sí? Acá vemos linfedema, retracción en el contexto de una cuadrantectomía, una escápula alada. ¿Se acuerdan qué nervio se lesiona o se debe lesionar para hacer una escápula alada o alata? Ese lo dije Hola. yo el otro día en mi clase de anatomía. Exacto. No me acuerdo. Tiene el nombre de. ¿No se acordaba de una campana? ¿Sí? ¿Qué? Se llama el No nervio sé. largo de Bell. Ah, es verdad. No, va a tener que dar de vuelta, López. Es verdad, está bueno, aún no lo había asociado. Bueno, bien, Aus. Bueno, con respecto al tratamiento conservador de la mama, contraindicaciones absolutas, el primer y segundo trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque no pueden irradiarse, básicamente. Microcalcificaciones extensas o difusas, porque no vas a poder hacerle una cuadrantectomía a una paciente que tiene microcalcificaciones en toda la mama, o que se sospecha tiene una lesión en toda la mama. Si ya tuvo radioterapia en la mama, o por preferencia de la paciente. Muchos pacientes no quieren una cirugía conservadora y prefieren la mastectomía directamente, ¿sí? Y las relativas, lo que les contaba antes, la relación entre el volumen mamario y el tamaño tumoral, que es importante. La presencia de carcinomas intraductales extensivos, lo mismo porque por lo general los márgenes vienen positivos, porque no son tumores que se puedan ver macroscópicamente o palpar, entonces suelen tener márgenes positivos, y imposibilidad después de realizar radioterapia. Con respecto a la reconstrucción postmastectomía, tenemos dos grandes grupos de reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción inmediata y la reconstrucción diferida. Antes de meternos en esto, recuerden que las mastectomías a las que vamos a reconstruir pueden ser tanto una mastectomía completa con la que conocemos, la vieja, la de Maiden, o una mastectomía con conservación de la piel o con conservación de la piel y el pezón, que son las que más se están utilizando ahora, ¿sí? La reconstrucción inmediata, por lo general, ¿sí?, se hace en acuerdo con la paciente, y muchas no se quieren reconstruir, ¿sí? Entonces llegan años después de la mastectomía a querer reconstruirse, ¿sí? Y eso sería una reconstrucción diferida. Cuando queremos o cuando pensamos en una reconstrucción inmediata, lo que tenemos que evaluar, ahora vamos a ver un cuadro, es la morbilidad del paciente, el tumor axilar, el tamaño tumoral, el compromiso axilar, si vamos y si podemos conservar la piel y el pezón, si vamos a tener que hacerle tratamiento radiante posterior, ¿sí? Porque eso nos va a permitir elegir si vamos a usar un expansor, si el expansor va a ser definitivo, si va a ser prótesis, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de la mastectomía con posibilidad de reconstrucción inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, como dijimos, para decidir si la podemos hacer? Los factores oncológicos, que son
la axila, el tamaño tumoral, el grado histológico, si vamos a conservar la piel y el pezón, o el complejo areola-pezón, si vamos a hacerle radio después. Después vamos a mirar el tamaño de la mama, si la mama está tóxica, cómo está la otra mama, ¿sí? Y después factores de la paciente, ¿sí? Que nos pueden hacer que vaya mal una cirugía con reconstrucción inmediata o una colocación de prótesis, pacientes obesas con tabaquismo, con diabetes, ¿sí? O cirugías con radioterapia, pacientes con radioterapia previa en donde la extrusión protésica es mucho más frecuente que en una paciente que no la tenga, ¿sí? Entonces son todas las cosas que tenemos que evaluar a la hora de decidir la reconstrucción. Entonces, por preferencia, siempre tener en cuenta la preferencia de la paciente y los podemos dividir en 3 grandes grupos. Pacientes que van a tener mal pronóstico, porque justamente tienen tumores avanzados de alto grado histológico, por ahí tumores triple negativos, ¿sí? Después, pacientes que tienen, por el otro lado, buen pronóstico, que no van a requerir radioterapia, ¿sí? Y pacientes que sí o sí van a requerir radioterapia ayudante, pero que fuera de eso tienen buen pronóstico. Cuando nosotros vamos a hacer la mastectomía, ¿sí? En la reconstrucción inmediata, si es una mastectomía con conservación de la piel, lo que les dije antes, tratar de sacar la mayor cantidad de glándula posible, pero siempre teniendo en cuenta de que algo de glándula va a quedar. Para eso ahora se usa mucho hacer resonancias previas a la cirugía. Entonces uno evalúa el contenido graso, o sea, el tejido celular subcutáneo que hay en la mama, porque se ve distinto con respecto a la glándula en la resonancia, entonces planeamos la cirugía desde antes, ¿sí? Ahora, además, dejarle una buena cobertura de tejido celular subcutáneo te va a dar mejor resultado estético todavía. Y si nosotros, a su vez, sacamos mucha cantidad de tejido celular subcutáneo, podemos desvitalizar el colágeno cutáneo. Así que el plano tiene que ser preciso, justo, y en lo posible planearlo previo a la mastectomía con conservación de la piel, ¿sí? Con respecto al complejo areola-pezón, cuando nosotros determinamos que a esa paciente le podemos conservar el complejo areola-pezón, obviamente si el paciente no tiene patología en la areola y el pezón, ¿sí? O sea, por ejemplo, no tiene una enfermedad en los conductos, ¿sí? Lo que se debería hacer en estos pacientes es determinar por imágenes, por la clínica y por una biopsia por congelación intraquirúrgica, ¿sí? Y si no, eh, la indemnidad del complejo areola-pezón. Solo en ese contexto es que deberíamos conservarle el complejo, ¿sí? Cosa que en realidad no se hace mucho, pero bueno. Bueno, con respecto a la reconstrucción post-mastectomía, estamos hablando de una reconstrucción inmediata, ¿sí? Porque ven acá paciente con la mama y paciente que tiene el tumor, ¿sí? Ven que se ve mi cursor, ¿no? Sí. En esta zona está el tumor, ¿sí? Y acá es donde se elige la cicatriz. Por la incisión. Por lo general, la incisión debería ser radiada a 2 centímetros del complejo areola-pezón, lo más cercano posible al tumor. Si estuviese por acá, la incisión sería acá, ¿sí? ¿Por qué la incisión radiada? Porque en realidad nos permite un muy buen abordaje a la axila, particularmente si la lesión está en el cuadrante superexterno, que como dijimos es lo más frecuente, te permite un muy buen abordaje al pectoral, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer los bolsillos en el contexto de que le coloquemos una prótesis, y por lo general la cicatriz no es tan visible. Además, si por algún motivo, cuando nosotros estamos haciendo la mastectomía, mandamos la biopsia, o mandamos a biopsia por congelación, el área retroareola, ¿sí? Y da positiva, y por ende nosotros tenemos que hacer la resección del complejo areola-pezón, ¿sí? Podemos ampliar la cicatriz, ¿sí? Y queda relativamente estética, ¿sí? Por eso se prefieren siempre en las mastectomías con conservación de la piel, las incisiones radiadas, ¿sí? Para prevenir la necrosis del CAP, lo que les había dicho, las incisiones lo más lejos posible de la areola. Cuando realizamos la mastectomía tenemos que tener en cuenta los vasos perforantes y tratar de preservarlos. ¿Se acuerdan que Agus también lo dijo en la clase de dónde vienen esos vasos perforantes? O sea, son ramas de qué
de qué vasos y qué irrigan. Denme bola, che. Bueno, como importante, irrigan todo lo que sería la parte posterior de la mama y parte del pectoral, ¿sí? Y son ramas del paquete torácico, ¿sí? De los vasos torácicos. ¿Qué más les iba a decir de acá? Bueno, nada más, y hacer una disección cuidadosa de los colgajos, ¿sí? Como dijimos antes, para prevenir tanto la necrosis del colgajo como para evitar dejar una proporción importante de glándulas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa si el paciente requiere radioterapia post-mastectomía? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es que a la paciente no la podemos reconstruir porque va a requerir radioterapia posterior, ¿sí? Por lo general, se prefiere colocar prótesis, ¿sí? Y no expansor, aunque la prótesis tenga que ser de menor tamaño y tengamos que simetrizar la mama contralateral, porque el resultado estético es mejor cuando se irradia la prótesis que cuando se irradia el expansor, ¿sí? Así que, nada, siempre que la mama se tenga que irradiar, después de la mastectomía, se prefiere hacer la reconstrucción inmediata con prótesis y no con expansor, ¿sí? También los que subieron a quirófano vieron que hay distintas técnicas para colocar la prótesis, no me voy a meter mucho en eso porque tampoco es que la tengo recontra clara, pero sí lo que es importante es que la prótesis en estas pacientes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con los pacientes que se hacen una mastoplastia de aumento de tipo estética, en realidad la prótesis siempre tiene que ponerse retropectoral, o sea que el bolsillo que se hace es del pectoral. El problema es que en muchas ocasiones el pectoral no llega a cubrir la totalidad de la prótesis. Entonces en estas pacientes ahora lo que se hace es colocar una malla. La malla se fija al pectoral, ¿sí? Y después se fija al surco mamario. Y en realidad esto se empezó a hacer porque no se lograba una cobertura completa de la prótesis con el pectoral, y se vio que el resultado cosmético es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque previene lo que se llama deformidad animada. Cuando uno cubre la prótesis completamente con el pectoral, cuando la paciente comprime el pectoral, se sube la prótesis, ¿sí? Entonces eso queda, la verdad es que queda feo. Y al cubrirla parcialmente con el músculo y colocarle una malla posteriormente, ¿sí? O sea, abajo para hacer la cobertura total, esto ya no sucede, ¿sí? Así que en realidad salió bien, básicamente. Y las mallas que se utilizan siempre son de Vicryl o de seda. Uy, esto no sé por qué me quedó así. Pero bueno, esperen que me quedó mal. No sé qué quería decir acá. Que en realidad esto es un colgajo, porque ven acá que tiene como si fuese la cicatriz de una dermolipectomía, esto es un colgajo de tipo Trump. Lo que quería decir en esta diapo, esperen que salgo a ver si lo puedo, así lo pueden ver mejor, ahí está. Así ven mejor a la paciente, ahí está. Es que las mamas irradiadas pueden no solo reconstruirse, bueno, me quedo igual, pueden no solo reconstruirse ¿cómo se llama? Con prótesis, o que pueden no reconstruirse con expansores, sino directamente con tejidos autólogos, ¿sí? Y el colgajo de músculo recto es una muy buena opción, ¿sí? La complicación que tiene es la anastomosis que se hace de los vasos epigástricos con los vasos mamarios, pero fuera de eso queda con un resultado estético buenísimo, inclusive a veces mejor que la prótesis, porque las variaciones que tiene, por ejemplo, en el peso la mujer se transmiten también al colgajo, entonces las dos mamas adelgazan, las dos mamas engordan, las dos mamas caen, ¿sí? Cosa que no pasa con la prótesis, ¿sí? Esta es la paciente, básicamente me quedó muy mal la animación, pero bueno. Esta es la paciente previa a la cirugía, ¿sí? Se le va a hacer una mastectomía con conservación de la piel sin conservación
pero sin conservación del complejo areola-pezón, ¿sí? Y se le va a hacer un colgajo de rectos, ¿sí? Que es el TRAM. Acá se ve la anastomosis, perdón que me quedo así, pero ahí se ve la anastomosis de los vasos epigástricos con los vasos mamarios, que son vasos igual grandes, ¿sí? Y este es el resultado estético final. Ven que queda muy bien, ¿sí? Acá la señora se tatuó después el pezón y queda realmente muy bien. Inclusive, a mi criterio, queda mucho mejor que la prótesis o que el expansor definitivo. Bien. Con respecto, esto es todo reconstrucción mamaria inmediata. Con respecto a la reconstrucción mamaria diferida, o sea, paciente que tiene una mastectomía hecha y viene a reconstruirse, el problema de la paciente ya no va a ser la enfermedad, sino las secuelas que dejó la enfermedad. ¿Cómo quedó la cicatriz de la mastectomía? Si quedó con retracciones, si no quedó con retracciones, si quedó muy adherida a la piel al tejido subyacente, porque eso nos va a dificultar mucho la colocación del material, ¿sí? Esto es también un cuadro que resume, se los voy a ir contando yo, ¿sí? Como para que vean. ¿Cuándo elegimos hacer una cosa u otra? ¿Cuándo elegimos poner un expansor o una prótesis o hacer lipotransferencia previa? Por lo general, pacientes que no recibieron radioterapia, que no tienen retracciones demasiado importantes en la cicatriz, son pacientes que son candidatos o a la colocación de expansor o a la colocación de prótesis, o a la colocación de expansor y después de prótesis, ¿sí? Porque muchas veces la retracción de la piel no permite poner un tamaño protésico que sea acorde a la mama contralateral, ¿sí? O podemos simetrizar la contralateral y poner la prótesis directamente, ¿sí? Con respecto a las pacientes que por ahí tienen más adherencias porque tuvieron radioterapia previa, ¿sí? Podemos hacerle lipotransferencia previa, que es lo que yo les quería mostrar, bueno, ahora no lo tengo acá, ahora se los muestro, pero podemos hacerle lipotransferencia, eso ayuda mucho a separar la piel del tejido subyacente, y en una etapa posterior, a veces necesitan 3, 4, 5, 6 sesiones de lipotransferencia y después recién se coloca la prótesis o el expansor definitivo, ¿sí? Y después se hacen otras sesiones de lipotransferencia para lograr simetrizar con la mama contralateral, ¿sí? Este es otro colgajo, acá vemos, o sea, un colgajo de un TRAMP que se va a hacer en una paciente en una reconstrucción diferida, ¿sí? A diferencia de lo que vimos antes, ¿sí? Ahí se ve bien la anastomosis, y fíjense, o sea, fíjense el hecho de la mastectomía de la paciente, y fíjense cómo queda con el colgajo, queda re bien. Y después, lo que les dije recién, si tenemos mala calidad del lecho, mucha radioterapia, mucha retracción, sí, es muy buena la lipotransferencia y después la colocación de la prótesis. Acá se muestra, en el contexto de una mastectomía, otro colgajo que es un colgajo de dorsal, ¿sí? Bueno, lo que les conté de la lipotransferencia, ¿sí? Ven la gran retracción que tiene esta paciente, ¿sí? Se le hizo la lipotransferencia y después se le colocó la prótesis, ¿sí? Acá tienen el pre y el post, ¿sí? Después esa señora se tatúa el pezón y queda con un resultado estético, la verdad, muy bueno. Se le simetrizó la mama contralateral, ven la cicatriz en T. Y bueno, y por último, lo que les quería recordar es que en realidad la reconstrucción mamaria puede no solo tener un significado cosmético, sino que hay pacientes que realmente por la patología que tienen, por ejemplo carcinomas inflamatorios muy grandes, requieren que nosotros tengamos la destreza de hacer una reconstrucción mamaria, ¿sí? Para salvarla en realidad de la enfermedad y no por resultado cosmético, ¿sí? Que este es el caso, por ejemplo, ¿sí? Una paciente con un carcinoma inflamatorio impresionante a la que se le tiene que hacer una mastectomía, ¿sí? Y donde obviamente la resección de la piel es amplia, la mastectomía no se puede cerrar, se hace un colgajo, ¿sí? Recto, y bueno, nada, el resultado no es cosmético, pero nada, nos ayuda a la cirugía, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Espero no haberlos cansado mucho, yo sé que no les gusta mucho el tema, pero bueno. Gracias, Maca. No, de nada. Pantallazo y resumimos todo lo de las clases que veníamos teniendo de mama también. Tuvimos un montón.
Por eso, sí, en realidad estaría bueno como juntar todo en una. Lo que pasa es que se hace muy largo, no para darla, pero sí como para juntarlo. Sí, yo ahora termino de subir las clases y va a estar todo, va a estar la de anatomía, la de... Falta una sola que fue la de reconstrucción mamaria, que está bueno lo que diste porque había muchas imágenes que no querían subir, no sé si se acuerdan, nunca me mandaron la clase. Yo o sea, di como un pantallazo de reconstrucción igual nada más. Creo que la que decís lo dijo Vero. Ah, no, no la dio Vero, no me acuerdo quién la dio. Creo que la dio Lu. Y sí, o Vero Lu, tiene que haber sido Lu, sí. Sí, que no la querían subir por eso. Igual la primera que hice yo de cáncer de mama tiene bastante reconstrucción también. Y tiene un montón de fotos, eso está bueno también. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Creo que no hay más clases de cáncer de mama, así que nada, no me odien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me quiere preguntar algo? ¿O terminamos? No, todo en orden. El de la escápula alada. El torácico largo. El de Bell. Es El de torácico Bell. el torácico largo que inerva el cerrato, que pasa cerquita del, Claro. del tórax, que cuando vos Cuando haces el vaciamiento. cuando haces el Cuando haces... vaciamiento, que es uno de los límites, tenés que irte por fuera, un poco por fuera de la del tórax, digamos, en la caja torácica, porque si no, lo lesionas. Claro. Igual deberías buscarlo y deberías verlo. Y se ve Sí. como bajando por la pared torácica, pero hay un poco más separado, pero se ve, es un nervio importante. Y muchas veces se ve asociado a filetes nerviosos que junto con los nervios torácicos van a inervar todo lo que es la cara interna del brazo y le van a dar la sensibilidad, entonces se suele encontrar bastante fácil. Pero bueno, te tenés que profundizar, ¿no? En el vaciamiento. O sea, y el otro día hay que cuidar, como dijo Maca, las reconstrucciones es el dorsal. Exactamente. Porque si no, Reconstrucción. después no puedes usar básicamente el músculo ¿Cómo? dorsal. Si vos lesionas el nervio del dorsal, se te Todavía no atrofia. salió. Y Se te después, atrofia y no Maca, puedes ¿te usar la acordás que me cartílago. llamaba el nervio ese que vos dijiste recién, el que va hacia el brazo, que es donde da el hormigueo en la cara interna? Tiene un nombre. No, no me acuerdo el nombre propio, ¿no? Es el que más Sé se que son filetes nerviosos que salen de los torácicos, en realidad de los torácicos y del de Bell, y inervan toda la cara anterior, pero no me acuerdo el nombre propio. Bueno, ese ahí es el que más se lesiona porque es como que cruza todo el vaciamiento axilar. Sí, aparte son filetes nerviosos muy finos esos, entonces se lesionan sí o sí. Y la mayoría de las pacientes tienen hipoestesia ahí en la cara interna del brazo, hormigueos. Es frecuente. Bueno, chicos.